Lo que yo voy a un poco a contarles hoy es un panorama de la situación económica nacional hoy, en este momento, de los principales desafíos y de cómo hemos ido manejando la situación económica en estas dos crisis únicas en la historia económica y social reciente, digamos, del mundo. Nunca se había generado una crisis de la magnitud como se registró en el año 2020. La República Dominicana, cuando uno lo ve en perspectiva, este es un cuadro que tiene no creo que llegue, si llega, mira, si llega. Este es el Producto Interno Bruto por habitante desde el año de 1960 a 2020. A mí me gusta empezar siempre con esta visión, porque uno ve exactamente qué ha pasado con República Dominicana comparado con los países del continente. Ustedes ven claramente que la República Dominicana es el país de mayor crecimiento per cápita en América Latina, entre 1960 y el año 2000. No es Chile, no es Argentina, no es Brasil, no, es la República Dominicana. Pero además, la República Dominicana es el cuarto país menos volátil. ¿Qué significa esto? No solamente es importante crecer, sino que ese crecimiento sea estable. Si tú creces mucho y te caes y vuelves y creces, el impacto del crecimiento se reduce mucho. Entonces, en la República Dominicana no solamente hemos gozado de un altísimo crecimiento comparado con el resto de América, sino que además de eso, ese crecimiento ha sido relativamente estable. Somos el cuarto país más estable. Y ha habido una tendencia de convergencia con la economía de los Estados Unidos. Entre 60 y 63, comparado con 2017 y 2020, nosotros hemos duplicado prácticamente la convergencia con la economía norteamericana. Nosotros empezamos siendo el 7.1% de la economía de los Estados Unidos, del PIB per cápita en los Estados Unidos, y hoy día somos el 13.3%. O sea, ha habido un proceso y somos el que más converge del país de América Latina que más converge con los Estados Unidos. O sea, es simplemente nos da una dimensión de lo que ha sido este país históricamente. De hecho, la cifra está desde el año de 1950, pero encontré esta serie del Banco Mundial y me pareció que está mucho más homogénea y por eso lo presento ahí. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues nos encontramos con una pandemia. Y la pandemia es el episodio, la mayor crisis mundial desde que se registran cifras estadísticas. 120 años. Fíjense que la pandemia, está aquí arriba, ya en el último punto. ¿Y cómo lo midieron? Bueno, el 90% de los países del mundo con la pandemia registraron una crisis. Cayó en el 89% de los países cayó el Producto Interno Bruto. La crisis financiera, por ejemplo, del 2007-2008, solamente fue el 61%. Lo que más se acerca a ese nivel de crisis, de profundidad de crisis, fue la Gran Depresión de 1929-1933. Pero aún así la Gran Depresión fue menor en términos de magnitud que la crisis que acabamos de pasar, o que estamos pasando, en donde la pandemia pues, nos ha creado un problema terrible y de profunda crisis. Entonces eso es una realidad que tenemos que tener presente. El costo, nosotros hicimos un estudio con el Sistema de Naciones Unidas cuando llegamos al gobierno para saber exactamente cuál había sido el costo, digamos, la pérdida de valor de la economía dominicana. Y la pérdida de valor fue el 23% del PIB. Y ustedes, si nos comparan, se acordarán lo que fue la crisis del 2003-2004.
El costo de esa crisis fue el 21% del PIB. Y esta crisis de la pandemia fue el 23% del PIB. O sea, es la crisis más grande también que hemos tenido en el país. Y si vemos el crecimiento económico en esos casi 70 años, solamente en 7 años hemos tenido crecimiento negativo. O sea, que es un buen récord comparado con otros países de América Latina. Una crisis en el 53 por razones económicas, una crisis en el 61 asociado a la caída de la dictadura, la crisis del 65, cuando la economía cae en 12.5 por la guerra civil, la crisis del 85 causada por la transición de la economía de azúcar, café, cacao y tabaco a la economía de los servicios y a la economía de la zona franca. Luego vino la crisis del 90 con Balaguer, que quiso echar para atrás todos los cambios estructurales que se habían dado a la economía dominicana y crear una profunda crisis de desabastecimiento. Está también la crisis del 2003, que fue relativamente leve, comparado 1.3. Y finalmente la del 2020, en donde la economía cayó en un 6.7%, ¿no? Con esos números, en el año 21 empezamos a recuperarnos. Y efectivamente en el año 21 nos recuperamos prácticamente. La economía creció en 12.3. Y si ustedes comparan con el año 2019, nosotros crecimos en 4.7%. O sea, que no fue un simple rebote. ¿No? El rebote sería haber recuperado lo que perdimos, 6.7%. No, aquí no solamente recuperamos lo perdido, sino que crecimos en 4.7% con relación al año 2019. De hecho, somos uno de los países en el mundo, estamos entre los primeros 10 o 12 países de mayor crecimiento en el mundo. Las cifras definitivas las vamos a tener en abril, cuando el Fondo Monetario Internacional publique el Economic Outlook, que ya te da las cifras actualizadas del mundo entero en abril. Y ese crecimiento fue empujado fundamentalmente por la inversión. No fue por el consumo, como ha ocurrido en la mayoría de los países, fue la inversión. El 65%, el 61%, mírenlo allá, el 61%, lo ven en la, bueno, no sé si se ve, en la última columna, no se ve, bueno, en la última columna, 61%, ¿no? Y el 95% de ese 65% que explica el crecimiento económico, los 12.7, fue básicamente inversión privada. O sea, el gran motor de la recuperación de la economía dominicana ha sido la inversión privada. Ese ha sido el factor esencial en estos momentos. ¿Y qué sectores más crecieron? Bueno, hoteles, bares y restaurantes, o sea, el sector turismo creció un 39.5%, la construcción, la manufactura, zona franca, el transporte, el comercio. Como ustedes ven, esos sectores que están en negritas, los de rosado son cero negativo, pero los otros sectores, esos sectores representan aproximadamente el 75% del PIB. Ahora, en términos de, ese es el crecimiento. Ahora, en términos del aporte del sector al crecimiento global, es decir, ponderado, porque un sector puede crecer mucho, pero si es muy chiquito, aporta poco. Entonces, corrigiendo el crecimiento económico por lo que aporta al producto, nosotros encontramos que la construcción fue el más importante, aportó el 23% del crecimiento, seguido por el turismo, que aportó el 13%, el comercio el 11%, la manufactura, y eso es sumamente importante,
la manufactura local aportó el 10%. Es un fenómeno bien interesante que nos está dando, que está dando cuenta de una cierta reestructuración del sector industrial en la República Dominicana. El área de transporte y luego el área de zona franca, que aportó el 5.8%. Es decir, que la economía dominicana, la gran mayoría de los sectores respondieron positivamente a la recuperación. Otros indicadores macroeconómicos que nos hablan de esa recuperación es, bueno, en términos de dólares, el Producto Interno Bruto, aunque no se debe medir la economía en términos de dólares, no se debe medir, porque son no miden, los dólares no miden el tamaño de la economía. Es una economía que hay que medirla en pesos. Pero a alguna gente le gusta usar eso, bueno, y yo lo pongo ahí, pero no dice mucho. Pero en todo caso nos está diciendo que el nivel de dólares de la economía dominicana son 94.000 millones y ya estimamos que el año 22 vamos a llegar a 100.000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto de la economía dominicana. El nivel del PIB se recupera, como lo ven ustedes ahí. El déficit público, y este es un mérito sumamente importante, se redujo de 7.6 a 2.7. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es importante porque el reducir el déficit en la economía es reducir el nivel de gasto de la economía. Y lo que determina el nivel de actividad económica en un país es el nivel de gasto. Lo que se gasta en consumo, lo que se gasta en inversión y lo que se logra exportar. Eso es lo que determina el nivel de actividad económica. Si a mí me hubieran dicho, por ejemplo, el primer día de enero del año 21, vamos a reducir el déficit al 2.7%, yo me hubiera puesto automáticamente. Porque eso implicaba asumir que íbamos a tener una contracción de la actividad económica. Lo curioso de esta economía es que pudo reducir casi en un 70% un déficit que pasó de menos 7.6% del PIB, el déficit del gobierno, 7.6% del PIB, un déficit astronómico, a 2.7%. Y tú con un crecimiento de la economía de 12.3%, uno de los crecimientos más grandes del mundo en el año 21. O sea, es sorprendente cómo lo hicimos. Yo a veces ni lo entiendo cómo fue que lo hicimos. Una cosa impresionante. Poder combinar esas dos situaciones, crecimiento del producto y reducir el déficit en la economía dominicana. Bueno, la deuda como porcentaje del PIB, la deuda total aumentó en dólares, pero como porcentaje del PIB se redujo, porque el tamaño de la economía creció. Entonces, eso es una característica también importante. Las reservas internacionales netas se colocaron en 13.000 millones, las exportaciones de bienes y servicios en 19.000 millones, las exportaciones de zona franca en 7.000 millones, superior al nivel del 2019. El turismo subió a casi 6.000 millones, aunque por debajo del nivel del 2019. El tipo de cambio se revaluó ligeramente. La cuenta corriente tuvo un comportamiento, la cuenta corriente, o sea, las cuentas con el exterior, un nivel manejable, no fue un nivel difícil de manejar la economía. Y la inversión fue de 3.000 millones de dólares, la inversión extranjera directa en el país. O sea que hay un panorama macroeconómico de indicadores relativamente positivos. Ahora, tenemos grandes desafíos. Tenemos el tema del desempleo, no se ha bajado como debería haber bajado. El tema de la informalidad ha crecido, el tema de la pobreza general ha crecido levemente y la inflación también. Y tenemos la amenaza de una situación fiscal complicada para este año, ¿no? A todo esto hay que agregarle un nuevo escenario, que fue el escenario
que se creó el 24 de febrero con la invasión de Ucrania, de Rusia, cuando invadió a Ucrania. Tenemos entonces 4 grandes desafíos por delante. Cómo reducir la tasa de desempleo, cómo aumentar la ocupación en el sector formal, cómo reducir la inflación y reducir la tasa de pobreza. El problema del empleo más o menos lo hemos venido resolviendo. Como ustedes ven, ya en el último trimestre del 2021 prácticamente recuperamos el nivel que teníamos en precrisis. En el nivel precrisis superamos, por supuesto, en el primer trimestre del año 20 teníamos, o sea, antes de la pandemia, ¿no? O sea, enero, marzo, el nivel de empleo era 4.606.000. Ya lo superamos en el último trimestre del año 2021. Teníamos 4.682 y nos acercamos al nivel que teníamos en el cuarto trimestre del año 2019. Estadísticamente son más o menos números iguales. Estamos hablando de alrededor de 4.7 millones de empleos. O sea, en ese sentido vamos relativamente bien. El problema es que si uno lo compara con el momento de precrisis, o sea, marzo del año 2021, se han generado 76.000 empleos más adicionales. Pero ¿qué resulta? Que de esos 76.000 empleos adicionales es una mezcla de una reducción de los empleos formales. Se cayeron en 114.000 y lo que creció, lo que llevó el empleo hacia arriba fue el empleo informal. Y tenemos ahora 191.000 empleos informales adicionales. Y eso lo que provoca es que la proporción de la informalidad total en la economía dominicana creció. Eso es lo que eso implica, ¿no? Y eso es algo que tenemos que corregir. Digo, si ustedes comparan nuestras cifras con lo que está pasando en el resto del mundo, nosotros estamos muchísimo mejor y tenemos desafíos como este, pero sabemos dónde está el desafío y hay que resolverlo. Pero indudablemente es una situación, es mucho mejor, o sea, es preferible estar ocupado, aunque sea informal, ¿no?, que estar desempleado. Eso es muy claro, ¿no? Pero indudablemente esto es uno de los grandes problemas que tenemos por delante. El otro problema que tenemos por delante es que la tasa de desempleo abierta, la roja es la tasa de desempleo ampliada y la azul es la tasa de desempleo abierta. Con el crecimiento económico que registró la República Dominicana, las dos debieron haber bajado. ¿Cuál es la tasa de desempleo abierta? O sea, la azul. Bueno, aquella persona que busca trabajo activamente y no encuentra. Y la azul es aquella persona que busca trabajo y no encuentra, más las personas que están desocupadas, pero si le ofrecen trabajo, están dispuestos a cogerlo. Y ustedes ven que en el caso del desempleo ampliado, o sea, la roja, bajamos de un pico de 16.8 a 13.2 trimestralmente. Y el promedio del año se mueve de 10 a 15 y bajó a 14. Pero deberíamos haber bajado más. Deberíamos haber bajado más. Y en el caso del desempleo abierto, que es la azul, ustedes ven que se ha aplanado un poco, no sigue para abajo. Entonces, eso es un problema que tenemos que resolver. Tenemos que doblar esa línea, que baje, ¿no? Ahora, ¿por qué no ha bajado? Bueno, eso es uno de los factores. ¿Por qué no ha bajado? Bueno, no ha bajado
Porque la población económicamente activa, después de la depresión que hubo en el 2020, la gente de una manera intensa empezó a buscar trabajo. Fíjense que 274,000 personas se incorporan al mercado laboral en el año 21. Una cifra muy superior a cualquier cifra anterior. Ustedes ven ahí que en el 2020 se retiró la gente del mercado de trabajo en 243,000. Pero al año siguiente la gente se incorporó al mercado de trabajo, buscando trabajo, 274,000, muy superior a cualquier cifra anterior. Por ejemplo, en el 2019 fueron 142,000, en el 18 196,000, en el 17 67,000 y en el 16 30,000. Por otro lado, mucha gente en la crisis por la pandemia, porque tenía miedo, se retiró del mercado de trabajo y se pusieron en posición de inactivos. Es decir, aunque cuando le ofrecieran trabajo, no querían trabajar porque tenían miedo a contagiarse. Y si ustedes ven, ese número es positivo, aumentó en 376,000 personas, gente que se retiró en el 2020, pero volvió en el 2021, ¿no? Y eso, los inactivos se redujeron en 217,000 personas. O sea que la razón por la cual no se ha podido absorber a toda la fuerza de trabajo fue porque de una manera violenta, intensa, la gente que se salió del mercado de trabajo en el 2020 volvió de golpe, y volvió mucho más gente de la que había salido. Entonces, a pesar de que se creó mucho empleo, eso no fue suficiente. ¿Cuántos empleos se crearon? 267,000. Fíjense que es una cifra superior a los años anteriores. En la crisis se perdieron 300,000. ¿Lo ven? En la crisis en el 2020 se perdieron 301,000. Y en los años de atrás, ¿no? El aumento de los ocupados era un número relativamente mucho menos pequeño, mucho más pequeño que los 267,000. Entonces, eso fue lo que ocurrió. O sea, a pesar de que aumentó el empleo mucho, no fue suficiente, porque mucha gente al final de cuentas dijo: yo voy a trabajar ahora. Los que estaban en su casa, que se habían retirado del mercado de trabajo porque tenían miedo, porque tenían que cuidar a los hijos, por lo que sea, no, ahora deciden ir a trabajar. Y gente que no estaba en la población económicamente activa decide ir a emplearse. Entonces, esa es la causa por la cual, a pesar del crecimiento del empleo, 267,000, no, a pesar de ese crecimiento, no fue suficiente para compensar esa pérdida de empleo. Entonces, ese es un problema que tenemos que resolver. Aquí ustedes miren cómo la población económicamente activa, la población económicamente activa es la población que está dispuesta a trabajar, ¿no? Es la que hay inactiva, lo que deciden: no, yo no voy a trabajar porque me toca estudiar, tengo que cuidar a los muchachos, o tengo que hacer algún tipo de actividad X que me saca del mercado de trabajo, ¿no? Y hay la otra parte, que es la población económicamente activa, que es la que decide trabajar. Entonces, como ustedes ven, la población económicamente activa tiene un bajón drástico en el segundo semestre del 2020 y luego va subiendo a un nivel muy superior a lo que había previamente. El otro problema que había mencionado anteriormente es que lo que está aumentando es el empleo informal. El empleo informal, la línea roja es el empleo informal, es un índice con base 2019. Si está por encima de 100 o de 1, significa que está por encima
del año base, que era 2019. Fíjense una cosa muy clara. Miren la línea roja, eso es el empleo informal. La línea azul es la media y la gris es el empleo formal. Es decir, desafortunadamente lo que está creciendo en la economía dominicana en este momento es el empleo informal, ¿no? Entonces eso es un problema que tenemos, ¿no?, que resolver. La informalidad ha crecido, ¿no? Y entonces, ¿cómo enfrentar la informalidad? Mire, mucho se habla de que la informalidad es consecuencia de que hay un exceso de control. Yo digo que no ese es el problema. Porque a veces si usted le puede poner cero costo a formalizarse, y la gente no se va a formalizar. Porque no tiene sentido formalizarte si los servicios públicos, lo que yo voy a recibir, o los beneficios que voy a recibir, no me compensa lo que voy a pagar. Y si la seguridad social no es de buena calidad, o las escuelas no son buenas, o sea, todo aquello que tú beneficio que puedas tener, si no te compensa, pues no te vas a formalizar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Es muy claro, hay que mejorar los servicios públicos, ¿no? Y hay que seguir empujando la actividad económica hacia arriba. Eso es una mezcla entre crecer, pero al mismo tiempo mejorar los servicios públicos, los beneficios que tendría una empresa en formalizarse. Tenemos también otro problema adicional, que es el de la inflación. Eso es un tema que también se está debatiendo mucho. O sea, bueno, primero estamos claros, la informalidad, el tema del empleo, el empleo está creciendo, no lo suficiente. Ha crecido mucho, pero no lo suficiente porque la gente de pronto va a trabajar. Además, ese problema nos está convirtiendo en un problema de empleo informal y no formal. El otro gran problema que tenemos es la inflación. Y la inflación es resultado de dos eventos que se han producido. La pandemia, propiamente dicha. Y la pandemia creó desabastecimiento, se vaciaron los canales de distribución, el transporte internacional de carga y de flete se congestionó en los puertos, sencillamente se fueron dejando los contenedores, ¿no? Se pararon, todo el sistema se fue parando y ha costado volverlo a reanimar, ¿no? Y aumentó el precio de las materias primas y de los bienes de consumo. Esa situación de inflación primero fue poco a poco regulándose la situación, no del todo, pero fue en la medida en que iba avanzando el tiempo. Ya vamos para prácticamente casi 2 años de la pandemia, bueno, un poco menos, pero la pandemia ya, por lo menos, hoy acabo de ver que en Shanghái la cerraron completamente, pero por lo menos en el país había elementos que decían, bueno, la pandemia está bajando el nivel, y en el mundo también. Y eso logró que los canales de distribución se volvieran a reabastecer. Yo lo veo en el ministerio, acabamos de comprar unos equipos, nos tardaron como 6 meses, nos los entregaron 6 meses después de la fecha establecida, y las razones eran que eran materiales chinos, o sea, microchips y eso que lo producen en China y que no había en el mercado, y el problema de transporte. Había que esperar varios meses en cola para que se pudiera moverse. De todo modo, el gobierno ha ido tomando medidas, o tomó medidas, no solamente el gobierno, sino todos los países del mundo. Uno fue aumentar las tasas de interés para recoger la liquidez, ¿no? O sea, recoger liquidez, aumentar las tasas de interés para hacer atractivo que se quede acá las actividades y que le cueste un poco más la inversión para bajar la demanda de la economía, apaciguarla. Hubo una reducción de la oferta monetaria, ha habido reposición de inventarios y reactivar la actividad productiva. Sin embargo,
Cuando todo parecía que íbamos a caminar bien, vinieron los eventos del 24 de febrero de este año, esta guerra entre Ucrania y Rusia. Estos dos países en conjunto representan el 30% del comercio mundial de trigo, el 17% del maíz, más del 50% de semillas de girasol. Ucrania suministra a la Unión Europea un cuarto de las importaciones de cereales y aceites vegetales y la mitad de las importaciones de arroz. Todo esto sale por puertos del Mar Negro, ¿no?, que están hoy día cerrados. 2/3 de las exportaciones de grano de Ucrania salen por el Mar Negro, pero el Mar Negro es parte del conflicto y está cerrado. O sea, no, sí conocen la geografía, ¿no? No permite salir. 3/4 de las semillas de girasol salen por ahí, ¿no? Y las compañías más importantes de comercio del mundo, de transporte, perdón, tampoco han cerrado las posibilidades de viajar, del transporte de transportar mercancía en la zona del Mar Negro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eso ha provocado un aumento de los precios de una serie de productos básicos. Ustedes ven, el primer cuadro que se ve aquí a la derecha, a la izquierda, es un índice del precio de los alimentos, de cómo va. Y ustedes están viendo cómo esa línea mamey, en ese fondo azul, la primera arriba, ¿no? Esa es la FAO. Como ya en enero y febrero, miren arriba, está en un nivel superior, cómo se ha disparado. El índice de precio del alimento se sitúa en febrero 2022 en un promedio de 140 puntos, es decir, 5.3% más, 5.3 puntos más que en enero y 24 puntos por encima del nivel de hace un año. O sea, los precios de los alimentos se están disparando. Ahí ustedes tienen también los precios de los productos alimenticios y los aceites vegetales, los cereales, o sea, varias líneas de productos internacionales de consumo mundial. Ahí la idea, un poco, como ustedes ven, es la pendiente, está claramente indicando que está subiendo. Este es el índice del precio de los alimentos de la FAO. Se ve claramente un aumento que ya se acerca a los niveles de 1974. O sea, estamos viviendo un momento inédita otra vez de aumentos de precios. El precio del petróleo igual, en el último, hoy creo que estaba a 100 y pico, lo vi esta mañana, 110 creo que estaba, ¿no? Sigue subiendo, es la última en la línea de atrás. Claro, puede subir hasta 150, 160, como ocurrió una vez, esperemos que eso no ocurra, ¿no? Todo eso se ha reflejado en un aumento de la inflación. Esa es la inflación en los Estados Unidos. Como ustedes ven, en febrero la inflación fue 7.9% de mes a mes. Febrero del año 2022 con relación a febrero 2021. O sea, no solamente es un fenómeno dominicano. En República Dominicana, en febrero, era 8.98 la inflación. Y la tendencia, las proyecciones que nosotros estamos haciendo es que baje. En diciembre esté en 4.5 y el promedio del año sea del 5.0. Esas son estimaciones que hace el Banco Mundial, el Banco Central de la República, pero lo importante aquí es ver que esto no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Vimos en Estados Unidos, tenemos cifras de todos los países del mundo y en el país todavía está muy elevado. Ustedes pueden ver en el cuadro de la derecha, entre agosto del 2020 y febrero del 2022,
El aceite de soya aumentó un 112% sus precios, la soya en 76%, el trigo en 56%, el maíz en 99%. Miren, esa combinación de esos tres productos, soya, trigo y maíz, es la base de la alimentación. Porque el pollo, ¿qué es? El pollo es maíz ensamblado. El pollo es ensamblado con maíz. Entonces, si aumenta el precio del maíz, aumenta el pollo. El trigo es la materia prima de todas las harinas que consumimos, desde pan, espagueti, ¿no? Y con lo cual la gente se llena muchas veces, ¿no? Y igual ocurre con la soya, que es la base de alimentación de la ganadería. Si ustedes comparan en los precios del mercado local, que es la que está, la azul que se ve a la derecha, ustedes ven que el pollo ha aumentado un 32.7%, los aceites 47.7% y así sucesivamente. El cuadro que se ve aquí a la izquierda es la misma información, pero de agosto del 20, exactamente, ¿no? Es decir, que es un problema que tenemos serio y que tenemos un gran desafío para enfrentar. Ahora, siendo una inflación importada, tenemos un choque de oferta. Es un choque de oferta, ¿no? Los instrumentos que tenemos para provocar esa reducción son muy reducidos. Estamos haciendo todo lo que se pueda, pero si no baja el precio internacional del petróleo, por ejemplo, el subsidio tiene un límite. O nos endeudamos, ¿no? O por más que tú racionalices el gasto, tú tienes un límite, ¿no? Todo va a depender de qué tan prolongado sea este proceso. Igual ocurre con los precios de los combustibles. Ustedes están viendo ahí, el petróleo ha aumentado un 115%, la gasolina un 30 y pico, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué ha planteado el gobierno? El gobierno planteó una serie de medidas recientemente. Primero planteó subsidiar los combustibles en un rango entre 85 y 115 dólares. Cuando el barril esté entre 85 y 115 dólares, asume el gobierno el financiamiento. Eso implica que si lo hacemos por esas 4 meses, estaríamos hablando entre 10.000 y 16.000 millones de pesos adicionales que habría que buscar, ¿no? Que es una cifra de cierta importancia. Segundo lugar, aumentar el subsidio al transporte para garantizar que el transporte sea más barato. Hay un proyecto de ley para reducir el arancel a 0% una serie de productos, y esto ha causado mucha discusión. Miren qué ocurrió. Nosotros detectamos que hay una serie de productos. Bueno, estos productos todos entran sin pagar impuestos a la República Dominicana dentro del DR-CAFTA. Ok, dentro del DR-CAFTA. Pero descubrimos que hay países en el mundo que ofrecen estos productos más baratos de lo que lo ofrecen los Estados Unidos. Pero, porque como son productos que entran pagando arancel, no pueden competir internamente. O sea, un ejemplo, un producto que en Estados Unidos cuesta 100, perfecto. Entra a la República Dominicana sin pagar arancel. Pero nos encontramos con otros países que producen el mismo producto, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En 90, pero pagan un arancel que lo lleva a 110. Entonces lo que hicimos fue, esos productos que no están pagando impuestos, como quiera no están pagando impuestos, no nos están quitando recursos, sencillamente lo dejamos que entren libre de impuestos, y así
se puede colocar ese mismo producto en el mercado dominicano a 90. ¿No? No estamos violando ninguna regla de comercio. Al contrario. Entonces, la idea era que esos productos, por ejemplo, el caso de Brasil, no me acuerdo exactamente qué producto era ahora, pero eso se analizó muy concienzudamente y se determinaron qué tipo de producto y dónde estaban esos mercados, ¿no? También se decidió subsidiar de manera inmediata hasta un 10% las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de 6 meses. Eso nos daría un costo de 3.000 millones de pesos. Se ha focalizado, ha hecho un esfuerzo también de fortalecer los gastos sociales, los subsidios focalizados. Se ha hecho un espacio de coordinación institucional. Ha habido mucha información pública de dónde pueden encontrar los mejores precios y utilizar los mecanismos de INEPRE, las cocinas populares, etcétera, toda esta forma que le lleve alimentación a la población, fortalecer el proceso de trámites y permisos gubernamentales para que se genere mayor empleo y una gracia de 6 meses al pago del capital de los préstamos del Banco Agrícola. O sea, esto es lo que estamos haciendo nosotros y no habrá que ver qué más podemos hacer, lo cual veo muy difícil, porque realmente nosotros no controlamos la causa de la inflación. Si esto hubiese sido una causa monetaria, nosotros lo controlamos. Y de hecho, como se ha ido revaluando el peso, es una evidencia más de que no se trata de un problema monetario, sino que es un choque de oferta que se está produciendo en el mundo. Esto nos está implicando un costo muy alto de subsidio a nivel semanal. El año pasado nosotros pagamos 15.600 millones de pesos de subsidio del combustible, o sea, para no transferírselo a la población, pero el gobierno lo asumió y actualmente eran 12.000 millones, ¿no? Esa era la deuda contraída. Hubo pagos de 15.000 porque veníamos con dinero atrasado y ahora mismo, en lo que va del año, hay alrededor de 3.600 millones de pesos de deuda que se ha ido creando en esta materia. En definitiva, entonces, la inflación es un fenómeno internacional que llega a República Dominicana como un choque de oferta y hasta tanto no varíen esas condiciones internacionales, no habrá forma de erradicar completamente la situación y retornar a la meta de inflación del Banco Central, que era el 4% de inflación anual. El límite para sostener estos apoyos depende de la situación fiscal, de la mayor racionalización del gasto, y créanme que se está haciendo un esfuerzo extraordinario por racionalizar el gasto, y de un eventual endeudamiento. Indudablemente, de continuar esta situación de guerra y de la presión que está haciendo Occidente sobre Rusia, va a ser necesaria una flexibilización de los mecanismos internacionales de financiamiento. Porque esto es una guerra donde todos la estamos pagando. Todos, ¿eh? Nosotros estamos pagando una cuota muy alta en esa guerra. No es que está lejos, nosotros estamos pagando mucho dinero en inflación, en desabastecimiento, en una serie de problemas que nosotros, este país, la está pagando. Así que, y no solamente nosotros, el mundo occidental completo, por solidaridad con Ucrania, pero esto tiene un límite, ¿no? Y eso implicará, en cierta forma, que se va a tener que flexibilizar. Ahora, el gran problema que tiene todo esto es que la inflación genera pobreza. Y estamos luchando, debatiéndonos con la crisis de la pandemia y el tema de la pobreza, y ahora viene un factor que se nos monta, que es la pobreza por la inflación. La pobreza monetaria ha subido en el país. Durante la crisis del 2020 subió
de 2091 a 23.36%, la proporción de población en situación de pobreza. Eso significó que aumentó 2.45 y en el año 21 aumentó a 23.85, o sea, aumentó 0.49% más de pobreza en el país. Nosotros, este es con los números, la línea de pobreza que nosotros calculamos en el país. La CEPAL, para comparar a todos los países de América Latina, construyó una línea de pobreza, definió un umbral de pobreza que la aplicó a todos los países. Y nosotros salimos en el rango del 6º país donde menos aumentó la pobreza. Aumentó 2.8% entre 2019 y 2020. O sea, más o menos nos manejamos de una manera prudente. El impacto y eso se debió fundamentalmente a la política de subsidios. Por ejemplo, en 2019, la pobreza debió haber sido 22.10, pero debido a los programas sociales fue 20.91. Es decir, se redujo en 1.19. Ahora, en el 2020, cuando se dieron los 5,000 pesos, todo eso, durante todo este periodo, la pobreza debió haber subido al 30% de la población. Pero solamente subió a 23%. Lo que quiere decir que la política de apoyo y de subsidio a la población garantizó que el nivel de pobreza fuera casi un 7% menos de lo que debió haber sido. Y en el año 21 fue 2.87%. O sea que la política de asistencia social más o menos ha funcionado. Puede funcionar mejor, y en eso estamos debatiendo ahora. Puede funcionar mucho mejor y estar mucho más focalizado, porque ya tenemos los instrumentos que nos permiten identificar a cada persona individualmente. Si lo comparamos con América Latina, somos el país en donde la política de asistencia social fue más efectiva, ¿no? Porque esto es con y sin transferencia de emergencia, ¿no? Nosotros, el impacto de la transferencia fue 2.9, redujo la pobreza en 2.9, la pobreza extrema, y la pobreza general la redujo en 6%. Eso es utilizando los datos de CEPAL homogenizados. No son directamente comparables. Ellos crearon una metodología para comparar los países. Lo que quiere decir que la política de asistencia social funciona, pero hay que mejorar la focalización. Exactamente, debemos identificar y sabemos ya fulano, sutano, mengano, perencejo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. De todos modos, a pesar de que aumentó tan pocos puntos, estamos hablando que hay 343,000 personas que en el año 21 pasaron a la pobreza, que es una cifra muy alta y que no podemos admitirla ni aceptarla, y que tenemos que trabajar para resolver ese problema. Ahora, ¿cuál es la razón de ese problema? La inflación. El ingreso nominal de la población aumentó en 4.69%. El ingreso per cápita del hogar aumentó en 4.69%, pero la inflación aumentó en 8.59%, lo que quiere decir que el ingreso real se redujo en 3.83%. ¿Estamos claros? O
sea, el ingreso nominal subió en cualquier hogar dominicano. Pero la inflación redujo en términos reales el impacto de ese aumento, a nivel, por lo menos a nivel promedio. En el caso de la pobreza, el ingreso nominal, eso que aparece azul aquí abajo, mitigó, por eso sale con signo negativo, redujo la pobreza en 2.36%. Perdón, no por ciento, sino puntos porcentuales. Y la distribución del ingreso mejoró relativamente por todos los programas de asistencia. Y lo mejoró en 1.08 puntos porcentuales. Sin embargo, la inflación subió y creó pobreza. Y por eso eliminó los efectos de mitigación que había provocado el ingreso real y la distribución del ingreso, creando entonces el aumento de 0.49 puntos porcentuales de pobreza en 2021 con relación al 2020. ¿No? Entonces, ese es el impacto. ¿No? Ya está medido, sabemos cómo podemos atacarlo. Tuvimos que durar un tiempo para llegar a estos cálculos, para saber con precisión cómo afectaba a la gente. Pero ese es uno de los grandes problemas. Hicimos una simulación. Si la inflación no hubiese sido de 8.5, sino de 4%, la pobreza habría pasado de 23.8 a 22.1. ¿Estamos claros? Si la inflación se hubiese ajustado a la política monetaria que teníamos previsto, que era 4%, y no hubiésemos tenido este shock de oferta a nivel mundial, la inflación no hubiese sido 8.5. Lo que tuvimos fue 8.5 por el shock de oferta. Debiéramos haber tenido 4 por la política en situación normal. Y eso hubiese implicado que ya en el 2021 tuviésemos una situación mejor que la que registramos mejor que la registramos en el 2020, que fue de 23.36. ¿No? Entonces, eso es lo que está implicando la inflación en el país y es lo que tenemos que atender. El impacto de los eventos del 24, rápidamente, ya hemos dicho, ¿no?, que ahora se nos ha agregado esta situación que habíamos mencionado de la guerra, donde nosotros estamos pagando. Este país está pagando solidariamente con su bienestar el apoyo a Ucrania en esta situación, porque el boicot de los Estados Unidos lo que hace es crear una situación que nos afecta a todos. ¿Cuáles son los desafíos? Y aquí voy a hablar rápidamente. Nosotros tenemos que volver otra vez a recuperar nuestro paradigma, ¿no? O sea, nos hemos encontrado en una situación de crisis. Nadie quiere gobernar con la pandemia, ni mucho menos ahora con esta crisis que estamos viviendo de Ucrania. Esto ha tenido impacto en calidad de vida, lo hemos visto. Entonces, el tema es, hay que seguir con las políticas, debemos seguir con las políticas que garanticen nuestro paradigma de calidad de vida, que es la guía del programa de gobierno en este momento. Y esa guía se basa en 2 ideas muy importantes. Hay que mejorar, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad, mejorar los empleos y la calidad de los empleos. Primero, crear empleo, aunque sean informales, pero que se cree empleo. Lo ideal es que se creen empleos de calidad, ¿no? De calidad. Y por otro lado, tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos.
Estamos haciendo un gran esfuerzo en tema de agua. Más de 1 millón y pico de personas tiene ya agua potable, corriente. Estamos tratando de resolver los problemas de los servicios públicos para garantizar equidad. Es la mejor forma de equidad, los servicios públicos, ¿no? Eso implica una política, los servicios públicos implican una política de seguridad ciudadana, salud, educación, una política de cuidados. Somos uno de los pocos países de América Latina que ya tiene una política de cuidados, una economía de los cuidados. Educación superior, oportunidades, juventud, mujer, etc. Y el otro lado, crear los empleos a través de la acción del sector privado, ¿no? En los diferentes sectores económicos. Ahora, hay un grupo de ejes transversales que son fundamentales en todo esto. El primero es la institucionalidad. El capital solamente puede crecer y acumularse en un país donde las reglas estén claras. Claras, señores. Y por eso hemos hecho esta reforma. Estamos trabajando los temas de justicia, trabajando los temas de burocracia cero. O sea, estamos tratando de mejorar la institucionalidad del país para garantizar la recuperación. Si no se mejora la institucionalidad, si continuábamos con el sistema de justicia, difícilmente íbamos a recuperar los niveles de actividad económica. Segundo, la reforma del Estado. El Estado tiene que reformarse, tiene que empezar a ser eficiente, porque no tenemos los recursos. Tercero, hay que territorializar las políticas. Yo digo que no ha habido un gobierno en este país que haya puesto tanta atención al tema territorial. Estamos haciendo un esfuerzo para que todas las sectoriales aprendan a territorializar las políticas sectoriales. No es fácil, porque ni siquiera tenemos incorporado el territorio. Aún peor, aquí hay 23 regionalizaciones y no hay forma de que los ministerios se sienten en una provincia, todos los ministerios, a trabajar juntos sobre una provincia, porque cada ministerio tiene su propia regionalización y son de muy diferentes. Empiecen por educación, tiene 17, creo, distritos y salud tiene 8. No hay forma que se pongan de acuerdo. Ya estamos promoviendo una ley de regiones únicas de planificación que está depositada en el Congreso y la ley de ordenamiento territorial. Cuarto, la transformación digital. Esto era, la transformación digital era, bueno, uno intelectualmente intuía que era muy importante. El mundo estaba cambiando. Pero la pandemia, una de las cosas beneficiosas de la pandemia, de las pocas cosas beneficiosas que nos pudo dejar, es que creó una nueva subjetividad con el tema digital. Ya el tema digital no es algo tan extraño, porque aprendimos que hasta para podernos comunicar con nuestros hijos, con nuestros familiares, etcétera, teníamos que estar con un aparatico. Entonces eso implica un cambio importante. Y finalmente el tema ambiental. Nosotros tenemos una vulnerabilidad muy particular. Nosotros vivimos en una isla y eso nos hace extremadamente vulnerables. Estamos entre los 10 países más vulnerables del mundo. Estamos en la ruta de los huracanes y estamos en un país que está asentado en una serie de fallas tectónicas que en cualquier momento pueden reaccionar. Entonces, estas son reformas importantes que tenemos que dirigir. Entonces, con productividad, mejorando la productividad a través de los empleos de calidad, con salario laboral, hemos mejorado, hemos hecho un esfuerzo por mejorar los salarios. El salario mínimo legal aumentó un 24%. Es cierto que una parte ya se lo comió la inflación, pero por lo menos subió y hemos ido subiendo poco a poco en muchos sectores. Y mejorar el salario social. Nos falta mucho, pero esa es la dirección correcta. ¿Qué significa mejorar el salario social? Agua, electricidad, educación, salud, o sea, aquellos bienes, saneamiento.
Estamos invirtiendo una millonada en saneamiento. Estamos mejorando el alcantarillado público. De eso no se invirtió nunca en este país. Desafortunadamente, el 80% de los inodoros está conectado a un pozo séptico. Sálvese quien pueda, ¿no? Todo esto, entonces, señores, es la propuesta. Por eso en el CES hay unas 16 reformas que se están discutiendo. Nosotros somos responsables del tema de agua, el Ministerio de Economía, y estamos trabajando con mucha actividad en ese sentido. Se ha avanzado en mejorar la calidad de vida, no obstante se necesitan reformas para mejorar los servicios, la eficiencia del Estado y generar empleo. No quiero terminar, yo sé que me he pasado muchísimo hablando, no quiero terminar sin decir algo que es importante. El desarrollo necesita financiamiento. Y esto es sumamente importante. Nosotros tenemos una tendencia a una brecha estructural de déficit, ¿no? Que va más o menos, es el 3% del PIB. Más o menos. Ahora, eso implica que eso no es sostenible. Y parte de la reforma es resolver ese problema. La reforma fiscal tuvo que posponerse por razones políticas, ¿no? Si nosotros nos comparamos con el resto de los países del mundo, el 70% de los países del mundo tienen una presión fiscal superior al 20%. El 70%. En América Latina el promedio es 27%. La República Dominicana es 14.1%. En las cifras están hasta el 19%, porque no metí el 20% por la situación que vivimos. Habrá que meter ya el 21% más adelante, ¿no? El 91% de los países del mundo tienen una presión fiscal mayor que la República Dominicana. Mayor que la República Dominicana, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo algo, claramente, de que tenemos que revisar nuestra política. O sea, no tenemos plata para sostener una estrategia de desarrollo. Aunque miren, esta cosa que estos programas de financiamiento, lo que mencioné al principio, nos cuesta, nosotros estamos generando un ahorro, una disponibilidad de 41.000 millones de pesos. Eso fue arañándole a todos los ministerios para que se pueda aplicar ese recurso y no tener que endeudarlos. Pero eso no da. Si nos trae otra crisis de la misma magnitud, ¿no? Nos va a dar en la madre, como dicen los, ¿no? O en la torre, como quieran, pero nos va a dar. Entonces, el punto es que necesitamos estar preparados para eso, ¿no? Y si miramos el lado del gasto, observamos que el 82% de 196 países del mundo tienen un gasto en proporción del PIB superior al 20%. El promedio de América Latina es 32%. En República Dominicana es 17%. Lo que quiere decir que la República Dominicana ocupa el lugar 177. O sea, el 90% de los países del mundo, ¿no? De los países gastan proporcionalmente a su PIB, los gobiernos del mundo, más que la República Dominicana. Entonces, no puede ser que nosotros somos los que estamos bien y el resto de los países están mal. En definitiva, entonces, esto es uno de los grandes desafíos que tenemos pendientes, que tenemos que enfrentar. Y va a haber que hacerla, ¿no? Va a haber que hacerla. Quizás no de la intensidad o de la magnitud que se requiera, pero va a haber que hacerla. En definitiva, entonces, estamos trabajando por enfrentar esta crisis, estas dos crisis, estas dos situaciones que se nos han ido creando. Esperemos que no dure 4 meses el conflicto de Ucrania, que se pueda resolver antes. Esperamos que haya un mecanismo de flexibilización internacional
para poder abordar toda esta situación, y esperamos también que recuperar nuestra ruta del paradigma de calidad de vida. Muchas gracias.